licks te van a ayudar con los 4 dedos de tu mano izquierda y para la técnica de púa alternada. Trae tu guitarra y comencemos. En estos 3 ejemplos vamos a utilizar 2 escalas que son de las más utilizadas por Yngwie, que son la escala menor natural. En este caso vamos a hacer los ejemplos de mi. Esta es la escala de mi menor natural o también llamado mi eólico, mi, fa sostenido, sol, la, si, do, re. Y también vamos a usar su escala característica con ese sonido tan particular que es la escala menor armónica, en este caso de mi menor armónica, mi, fa sostenido, sol, la, si, do, re sostenido. Como ves, ambas escalas difieren solamente en una nota. La escala menor natural tiene re, que es la séptima menor, y la escala menor armónica tiene re sostenido, que es la séptima mayor. Vamos con el ejemplo número 1. Es algo también muy al estilo Bach, el compositor barroco. Y vamos a utilizar este lick sobre 2 acordes, implicar 2 acordes, mi menor y si mayor. Y vamos a ver cómo se utiliza la escala menor armónica en este estilo. El lick empieza de esta forma. Es un tipo de idea bastante neoclásica donde vamos haciendo nota pedal entre la nota sol y fa sostenido de la segunda cuerda. Y vamos a hacer después este descenso en 4 notas también muy característico, terminando en la nota sol del traste 8. Ahora supongamos que nos vamos al acorde de si mayor y en este caso vamos a implicar la escala menor armónica para que tenga ese re sostenido que necesitamos sobre el acorde de si mayor. Para eso se usa la escala menor armónica para implicar cuando estamos en tonalidad menor el quinto grado mayor. En este caso si mayor, vamos a hacer la escala de mi menor armónica. El lick es bastante similar, lo repetimos con el mismo contorno melódico y rítmico, ahora empezando en la nota si del traste 4 de la tercera cuerda, y así quedaría este lick. Reposamos en la nota mi del traste 5 de la segunda cuerda. Al ser licks muy musicales no hace falta que los toquemos a la máxima velocidad. Se pueden disfrutar y le puedes sacar provecho incluso tocándolos a una velocidad muy lenta. Y ahora vamos a tocar juntos este lick a una velocidad de 60 BPM. Recuerda que son semicorcheas, 4 notas por pulso. Vamos con el lick número 2, que es un lick lineal. Lineal yo le digo a licks que podemos tocar a lo largo de una escala o de una cuerda. En este caso lo vamos a hacer puramente en la escala de mi menor armónica. Este lick lo puedes escuchar en muchas de sus canciones, por ejemplo en la canción Evil Eye de su primer disco Rising Force. Y es un lick que vamos a hacer este patrón de 4 notas muy característico que hace Yngwie, que es... Por ejemplo, tenemos 3 notas, tocamos la nota mi, sol, fa sostenido y volvemos a mi. Este sería el pequeño patrón melódico de 4 notas o secuencia y él lo va moviendo de esta forma. Al ser un lick lineal en una cuerda, es muy bueno, yo lo utilizo mucho este ejercicio para practicar la técnica de púa o calentar. En la guitarra acústica me gusta, pero incluso lo puedes hacer en la guitarra eléctrica. Y vamos a tocar juntos ahora este lick nuevamente a 60 BPM, también son semicorcheas. Ahora vamos al tercer lick o ejercicio para técnica de púa alternada al estilo Yngwie Malmsteen. Y ahora vamos a hacer uno de sus licks favoritos, que es este lick que hemos visto ya en el canal. Por ejemplo, en la rutina Uli John Roth, en la rutina Chris Impellitteri, todas esas rutinas que tenemos en el canal ya hemos tocado este lick.
y es uno de los recursos favoritos de Malmsteen. Ahora vamos a cambiar la figura rítmica a seisillos. Seisillos son 6 notas de igual duración en un pulso. Hay un truco si todavía no te salen los seisillos, es tocarlo a la mitad, es decir, tocarlo en tresillos. Pero sería buena idea que empieces a trabajar tus seisillos, aunque sea a una velocidad muy lenta como 50 o 60 BPM. Y vamos a ver que en este lick hacemos la misma idea, la misma secuencia de notas a lo largo de la segunda cuerda, pero ahora con este lick que sería de esta forma. La secuencia de 3 notas sería de esta forma: sol, mi, fa sostenido, sol, fa sostenido, mi. Este es el lick de 6 notas o patrón. Y vamos a llevar esa misma secuencia melódica en el mismo orden que antes. Vamos a tocar juntos ahora este lick a 60 BPM. Etapas diferentes de Ritchie Blackmore. La mayoría de estos licks están por casualidad en tresillos, 3 notas por pulso, y vamos directamente con el lick número 1. Este lick lo tomé del final del solo de la canción Chilled in Time de Deep Purple. En este caso, Ritchie y Jon Lord, el difunto ex tecladista de Deep Purple, hacían este lick al unísono y Jon Lord también lo iba armonizando en su órgano. Me gusta este lick para practicar la técnica de sweep. Lo puedes hacer en guitarra acústica, de cuerdas nylon, cuerdas de acero, o también en tu guitarra eléctrica, no hay ningún problema. Es un arpegio de la menor y vamos a ir combinando algunas notitas extras, pero el lick va de esta manera. Primer compás. Abajo, abajo, arriba sería la mecánica que yo utilizo. Yo creo que en la grabación original Ritchie tocaba este lick en 3 cuerdas, pero yo prefiero hacerlo en 2 cuerdas. Quedaría de esta forma. Al final hacemos un pull off de la nota re a la nota do y luego traste 2 en la segunda cuerda, la nota si. El siguiente compás nos quedaría de esta forma. Terminamos en este caso en la nota la del traste 10. Voy a tocar lentamente este lick, así que memorízatelo y lo trabajemos juntos. Lo voy a tocar a 75 BPM, la mitad de la velocidad que lo toqué al principio. Lick número 2. Este es más un estilo riff de una de sus canciones de la banda Rainbow, de la canción Wolf to the Moon. En este caso, Ritchie va a usar 2 cuerdas al aire como nota pedal. Esto también es muy característico en el estilo de Ritchie y del hard rock y del heavy metal, esto de mantener una nota pedal, en este caso una cuerda al aire. Primero vamos a hacer la tonalidad de este ejemplo, es re menor. Vamos a empezar con el re al aire. El ritmo sigue siendo tresillos, la técnica puramente alternate picking. Y a continuación hacemos una idea similar melódicamente, pero ahora vamos a tomar la quinta cuerda, la nota la, como nota pedal, la nota al aire. Y ahora el lick quedaría de esta forma en la quinta cuerda. Ahora vamos a tocar juntos este lick a la mitad de velocidad, 75 BPM. Vamos ahora
número 3. En este caso lo tomé de la canción Spanish Nights, Noches Españolas, de Blackmore Night, el proyecto de Ritchie Blackmore, renacentista medieval, con su esposa Candice Night. Este lick está muy interesante, tiene un poquito de sabor español, también quizás un poco del clásico malagueña. Vamos a hacer primero el arpegio de mi mayor, mi, sol sostenido, si, de esta forma, también es tresillos. Primera cuerda al aire, muy parecido al malagueño, ¿no? Y después hacemos esto. Y este sería el lick o riff principal. A continuación vamos a hacer una especie de bajada en la escala de la menor, usando púa y ligados. Este lick me parece muy interesante. Vamos a hacer, esto sería el primer compás. Esta sería la frase completa. Aquí en la partitura te pongo los ligados y las direcciones de púa que yo utilizo tocando este lick. Y ahora hacemos la misma idea melódica y rítmica, de hecho las mismas notas, una octava más grave, nos queda bastante parecido, pero ahora empezando en la cuarta cuerda. Después hacemos el mi al aire y el acorde de mi mayor. Un sabor muy español. Lo toquemos juntos a este lick a 75 BPM. Al Di Meola es un virtuoso guitarrista estadounidense de fusión, con una extensa carrera en solitario y colaboraciones con músicos como Paco de Lucía, John McLaughlin y Chick Corea. Al es una referencia de la técnica de alternate picking o púa alternada, también de los ritmos y del virtuosismo. Él toca guitarra eléctrica, pero también guitarra acústica con cuerdas de nylon o de acero con la técnica de púa. Por cierto, si aún no lo hiciste, te recomiendo encarecidamente que escuches estos discos, son esenciales para todos los guitarristas. Este disco es increíble, se llama Noche de Viernes en San Francisco, con Al Di Meola, Paco de Lucía y John McLaughlin. Y también te recomiendo este disco ya en estudio, que es uno de mis preferidos, lo escucho hace mucho tiempo, y se llama Passion, Grace and Fire, Pasión, Gracia y Fuego. Estos discos son de pura guitarra acústica y son increíbles. Al ha influido a generaciones de guitarristas, por ejemplo, Malmsteen, John Petrucci, Michael Romeo, Paul Gilbert. Muy bien, para estos tres licks vamos a utilizar la escala o modo de mi frigio dominante. Recordemos, mi frigio dominante es el quinto modo derivado de la escala de la menor armónica. Entonces, mi frigio dominante contiene las notas mi, fa, sol sostenido, la, si, do, re. Y estos licks van a funcionar sobre un acorde bastante flamenco. Supongamos que es un mi 7 con novena bemol, resolviendo a un la menor. Este tipo de ideas son muy comunes en el estilo de estos discos que te mencioné. Vamos a comenzar con el lick número 1, donde vamos a hacer un patrón muy característico de Al, que son estos seisillos descendentes que él va moviendo a lo largo de una cuerda. Por ejemplo, vamos a empezar haciendo este lick
Estamos en la escala de mi frigio dominante. Supongamos que estamos tocando sobre este acorde de mi 7 o mi 7 con novena bemol. Siempre con la técnica de púa alternada, marcando estos seisillos. Si no te salen seisillos, hay una solución que es tocarlo a la mitad, pero en tresillos. Así quedaría el lick. Lo que yo te recomiendo es que memorices este ejercicio, lo empieces con tu metrónomo a una velocidad de 50 o 60 BPM y le vas a ir subiendo de a poquito, de a 5 BPM o 10 BPM, y vas a practicar esto durante varios días, varias semanas, varios meses, de acuerdo a cuánto le quieras dar de importancia a este tipo de ejercicios. Estos licks sirven tanto como licks para improvisar, como también para trabajar nuestra técnica como ejercicios mecánicos. Aldi Meola también, si escuchas o ves algo de sus videos, también usa este tipo de muteo que él le llama mutola, que es tocar lo mismo pero muteado. Él también hace esto en la guitarra acústica. O lo puedes hacer abierto. Toquemos este ejercicio con el metrónomo a 60 BPM. El ejercicio número 2 vamos a utilizar el mismo patrón melódico de seisillos descendentes de Al, pero ahora vamos a hacerlo cruzando las 6 cuerdas. Seguimos en la misma escala mi frigio dominante, sobre este acorde bastante flamenco, bastante misterioso. Vamos a hacer el mismo lick, pero ahora vamos a ir cruzando en las 6 cuerdas de esta manera. Las notas son fa, mi, re, si, la, sol sostenido, si, la, sol sostenido. Y este mismo lick lo vamos a hacer algo muy guitarrístico. Ahora lo duplicamos, pero una octava más abajo, en la tercera y cuarta cuerda, las mismas notas. Y también nos quedan las mismas notas en una octava más abajo todavía, en la quinta y sexta cuerda. Resolvemos en el La del traste 5 de la sexta cuerda, suponiendo que finalizamos sobre un La menor. Toquemos este lick ahora a 60 BPM, recuerda que son seisillos. Lick número 3, ahora vamos a tocar en semicorcheas o 4 notas por pulso. Este lick circular, yo le digo circular porque es como que se va repitiendo cíclicamente, como si fuera un loop este tipo de lick. Por ejemplo, guitarristas de metal como Malmsteen y Joe Stump usan mucho también este lick, que también seguramente influenciados por Al. Es un grupo de 16 notas que vamos a repetir 2 veces y finalizamos en la tónica la nota La del traste 5. Toquemos ahora este lick. Si te gustaría aprender en profundidad todo sobre este estilo, las técnicas, escalas, arpegios, licks que se usan en el estilo metal neoclásico que toca por ejemplo Malmsteen, entre otros grandes guitarristas, te recomiendo el libro que acabo de sacar por Amazon que se llama Curso de guitarra eléctrica al estilo metal neoclásico. Es este mismo. Muchas gracias por ver este video, espero te haya inspirado y motivado a seguir practicando y mejorando. Si así lo fue, deja un me gusta, suscríbete y deja algún comentario o saludo, así el algoritmo de YouTube nos ayuda a que lo vea más gente. Si quieres volverte uno de mis estudiantes, la mejor manera es a través de mis libros. Cada uno de mis libros tiene un sistema organizado, eficiente y fácil para aprender todas las escalas, modos, arpegios, técnicas, teoría
y todo esto que hablamos en este canal y que seguro te va a ser de mucha ayuda. Si quieres tener todos los libros en versión papel así como esta y estás en Latinoamérica o Estados Unidos, tienes que pedirla en amazon.com, y si estás en España tienes que pedirla en amazon.es. hacemos envíos a toda España. Eso fue todo por hoy, muchas gracias, recuerda suscribirte y te espero en el próximo video. Un abrazo.